Muy buenos días a toda nuestra comunidad Wix. Qué gusto es poder saludar a ustedes cordialmente en este día jueves, donde nos hemos dado cita para el desarrollo de un conversatorio, de una ponencia, una exposición que siempre es muy necesaria, donde principalmente nuestros investigadores, alumnos, académicos, van generando la socialización de sus ideas, las van colocando en práctica, las ponen a disposición de la comunidad, de sus pares investigadores, principalmente doctorantes, y desde ahí vamos desarrollando masa crítica de conocimiento, de experiencia y, ¿por qué no?, de sabiduría. El día de hoy tendremos una excelente exposición. Les habla el doctor Ignacio Landeros Moreno. Soy el moderador invitado internacional para este magno evento de la Universidad de Investigación e Innovación de México, WIX. Mis actividades académicas versan con un PhD en Administración Gerencial y doctorado en Dirección de Proyecto, tanto en México como en Chile, con reconocimiento de la Universidad de Chile en mi país. Además, ingeniero civil industrial químico con una alta especialización en medio ambiente, ecotoxicología y evaluaciones de riesgos ambientales. El día de hoy, en esta actividad, vamos a disfrutar mucho una ponencia que generaremos en torno a ustedes. Pero antes de dar puntapié inicial a este magno evento, permítanme comentar cuál es el portfolio académico de Wix. Tenemos en este momento, a través de cada uno de estos programas, acreditado por la Secretaría de Educación Pública Mexicana con sus respectivos REBOEs. Me refiero al doctorado en Educación e Innovación, Administración de Empresas, Economía y Finanzas y Dirección de Proyectos. Lo mismo ocurre con maestrías de alta especialización, como es Educación y Tecnología Digital, Gerencia Hospitalaria, Dirección y Gestión Educativa. Todas estas actividades son posibles gracias a que nuestros alumnos investigadores pueden ejercer, desarrollar su actividad investigativa apoyado bajo una red que es conocida como la red Alumni, Innovación Sin Frontera, donde a través de distintas disciplinas o actividades acompañamos al alumno, al investigador, a los profesores, pero también a su familia. Por ejemplo, NextMind, que son ciclos de conferencias internacionales, como lo que vamos a ver hoy, Sinapsis, que son conferencias más bien del ámbito de desarrollo personal, profesional. Quizmaster, que es el juego del conocimiento. A través de actividades lúdicas, de gamificación, vamos generando entonces esta comunicación o conexión con nuestras familias al interior de la universidad. Con futuro, conferencias dentro de la comunidad Wix, InnoLab, son capacitaciones hacia nuestros profesores. Y el día de hoy, a través de Nexus Site, tenemos la promoción de la cultura científica a través de una excelente exposición e investigadora. Quiero recordarles también que vuestras preguntas, por favor, sean realizadas en el chat interno para así darle continuidad a nuestra investigadora y al final cuando finalice su exposición, podamos responder en tiempo real. Cuando hablamos de una temática que también es transversal a todas las disciplinas en ámbitos de enseñanza educativa, tanto básica como media, muchas veces las matemáticas son uno de nuestros principales miedos que nos planteamos, pero a través de una metodología lógica, amable, que sea cercana a los alumnos, desarrollamos esta temática de las prácticas docentes a la transformación educativa, aportes para mejorar el aprendizaje principalmente matemático. Y esta actividad, el día de hoy, nos la comparte la maestra Juliet Vanessa Díaz Acosta, a quien saludo muy cordialmente y doy una cálida bienvenida. Maestra, bienvenida, buenos días, gracias por aceptar este desafío. Ignacio, muchas gracias por su introducción, muchas gracias por su bienvenida.
Muchas gracias a usted. Esperamos, nuestro público espera su ponencia. Sé que tiene muchas cosas importantes para comentarnos dentro de su investigación, así que por favor compártala, y vamos a proceder a disfrutar este gran día con esta investigación. Doctor, muchas gracias. Ahí se está compartiendo. Perfecto. Excelente. Ahí estamos, maestra. El auditorium es suyo y nos encontramos al momento de las preguntas también. Mucha Doctor, suerte. muchas gracias. Muy buenos días para todos. Como ya el doctor Ignacio lo dijo, mi nombre es Juliet Vanessa Díaz Acosta. El título de mi conferencia es de las prácticas docentes a la transformación educativa, aportes para mejorar el aprendizaje matemático. Esta conferencia tiene como propósito reflexionar sobre el papel de las prácticas docentes en matemáticas como un eje de transformación educativa. Mi currículo, soy ingeniero agroindustrial, egresada de la Universidad del Tolima, yo soy colombiana. En el año 2010, esta formación inicial me permitió acceder como docente después de un concurso. En el año 2019 me gradué como magíster en gestión de la tecnología educativa en la Universidad de Santander y actualmente estoy culminando el doctorado en educación e innovación en la UICS. 15 años, más, un poco más de 15 años de experiencia docente, 13 años en la educación rural y los últimos años de experiencia ha sido en el sector urbano. Siempre he estado ubicada en básica secundaria y en la media, liderando pues el área de matemáticas. Mi trabajo de grado en el doctorado que estoy realizando actualmente es un modelo teórico práctico para contribuir a la mejora del aprendizaje matemático mediante el análisis de las prácticas pedagógicas en las instituciones educativas del municipio del Líbano, Tolima. Aquí se hizo un análisis de las prácticas pedagógicas de 13 establecimientos educativos, 12 públicos, uno privado. Em, ¿Por qué nació esa necesidad de realizar este trabajo de grado? Nació de la necesidad de que siempre veía los mismos patrones. En las evaluaciones estandarizadas, aquí a los chicos de 11, al finalizar su grado eh, de 11, ellos practican una evaluación que se llama Saber 11. Y empecé a notar que siempre le iba bien a las mismas instituciones educativas y siempre le iba mal a las mismas instituciones educativas. De aquí nació esa necesidad de realizar mi trabajo de grado. Em, para el año 2022, más o menos, los estudiantes en cuanto a los resultados en el área de matemáticas se encontraban un 5% en un nivel avanzado, un 15% en un nivel eh, mm, básico, un 50% en un nivel mínimo y un 30% en un nivel bajo. ¿Qué indica esto? Que los estudiantes no están desarrollando sus competencias en el área durante su estudio. Y pues esos bajos resultados dependen de gran manera de las prácticas pedagógicas que tenemos en nuestras aulas. Para esta conferencia he propuesto el siguiente recorrido. Vamos a iniciar hablando de la importancia del aprendizaje matemático, cuál es el contexto de ese aprendizaje, cuáles son las limitaciones de las prácticas tradicionales, cuál es el rol docente como agente de transformación educativa, cuál es la transformación de la matemática, algunas tendencias globales, los ejes de innovación pedagógica para mejorar el aprendizaje matemático, algunas prácticas pedagógicas innovadoras en matemáticas que nos pueden servir en el aula, qué estrategias para una enseñanza equitativa en matemáticas podemos utilizar, cuál sería el impacto social y académico si cambiáramos esas prácticas tradicionales y para finalizar unas conclusiones y unas recomendaciones. Entonces vamos a iniciar con cuál es la importancia del aprendizaje matemático.
Para muchos estudiantes, la matemática o ese aprendizaje matemático es resolver unos ejercicios, aplicar unos procedimientos, reemplazar en una fórmula y todo esto como para pasar el examen. Pero pues el propósito de las matemáticas es mucho más amplio. Las matemáticas son un lenguaje que nos permite interpretar, cuestionar y de alguna manera transformar el mundo. Entonces quise traerles aquí cuatro enfoques en que podemos ver cuál es esa importancia de ese aprendizaje matemático. El primer enfoque que quiero que miremos es la matemática como una herramienta para comprender la realidad. Vivimos en un entorno lleno de datos, de cantidades, de variaciones, de riesgos, de tendencias. Para tomar decisiones responsables necesitamos comprender esas dinámicas. Las matemáticas nos permiten interpretar información, analizar datos estadísticos, evaluar probabilidades, estimar costos, beneficios, y todo esto nos sirve para tomar unas mejores decisiones. Un joven que evalúa si puede asumir el pago de una motocicleta o un crédito educativo está aplicando un racionamiento proporcional, está analizando porcentajes y está haciendo inferencias a futuro, está mirando si puede pagar o no puede pagar ese crédito. Un segundo enfoque es la matemática como fundamento del pensamiento crítico. Vivimos en un mundo que está lleno de información, pero a la vez también de desinformación. En redes sociales encontramos gran cantidad de contenido que no sabemos si es cierto o no. Y de alguna manera, las matemáticas se vuelven un recurso clave para discernir si esto que estamos viendo es cierto o no es cierto. El pensamiento matemático nos aporta esa capacidad de argumentar, de tener un análisis de la información que estamos recibiendo, de evaluar esa información y de mirar si esa información nos sirve o no nos sirve. Entonces, un estudiante que analiza un gráfico electoral o los porcentajes de inflación está utilizando el pensamiento crítico matemático para comprender cómo se construye la información, qué decisiones puede tomar. Un tercer enfoque es la matemática como medio para la participación y la ciudad y la justicia social. Este es un aspecto muy poderoso, pero menos discutido, y es que las matemáticas son un instrumento de ciudadanía y equidad. Quien no domine conceptos básicos como proporción, escala, variación o probabilidad, se enfrenta a situaciones como endeudarse por no saber interpretar tasas, aceptar contratos desventajosos, cometer errores financieros. Entonces, las matemáticas se convierten en una herramienta que nos permite o que nos lleva a una justicia, una autonomía y de una manera una transformación social. Un cuarto enfoque es ver la matemática como un vehículo para el desarrollo profesional y económico. En la economía actual, los empleos con mejores oportunidades requieren competencias matemáticas y tecnológicas. Esto no significa que todos los estudiantes vayan a ser ingenieros o programadores, pero sí les puede abrir las puertas a mejores oportunidades laborales. También el hecho de que un estudiante, por ejemplo, aquí en mi país, cuando realizan las pruebas estandarizadas, estas pruebas, si ellos tienen unos puntajes muy altos, les permiten ingresar a la educación pública, que en este momento tenemos un programa que se llama Matrícula Cero y que les permite entrar a la universidad sin tener que pagar un costo en su semestre. Entonces podemos ver que de alguna manera las matemáticas nos abren las puertas. Entonces podemos decir que enseñar matemáticas no es preparar estudiantes para responder un examen, es formar personas que sean capaces de comprender su entorno, de participar en la sociedad y de construir proyectos de vida sólidos. Como les decía, mi trabajo de grado está enfocado en las prácticas pedagógicas que mejoren el aprendizaje matemático. En ese sentido, yo realicé un análisis a cerca de 351 estudiantes de grado 11, en dos establecimientos educativos, uno privado,
en donde me pude dar cuenta de cuál era el contexto de ese aprendizaje matemático actual. Y analicé o vi cuatro factores que son relevantes en ese contexto. Existe una gran desmotivación y una percepción negativa por el área. Cuando hablaba con mis colegas, ellos decían que la mayor dificultad es romper con ese pensamiento que traen los estudiantes. Cuando ya nos llegan los niños a la secundaria, ya ellos traen conceptos adquiridos. Es que la matemática es difícil, es que la matemática no se entiende, es que yo soy malo porque mi mamá es mala para matemáticas. Y romper con esos conceptos que ellos traen adquiridos, a veces como docentes es muy difícil, es un trabajo muy complejo. Un segundo factor es el predominio algorítmico. Yo podría decir que cerca del 80% de los docentes aquí en el municipio donde hice mi labor como investigadora todavía tienen prácticas tradicionales. ¿Qué pasa con esas prácticas? Que el foco está en la repetición y en la memorización, lo que hace que esos aprendizajes no sean perdurables, no son aprendizajes sólidos. El estudiante aprende para el momento, no para la vida. El estudiante aprendió hoy y si le preguntamos dentro de 8 días, ya él no se va a acordar qué fue lo que aprendió, porque el aprendizaje no es significativo. Como les hablaba, entonces otro factor son los bajos resultados en las pruebas externas. Eh, en las pruebas saber, el área de matemáticas es una de las áreas que está por debajo de las otras, aunque desde el año 2022, según el ICFES, hemos mejorado un poco en estos resultados. Sí, sigue habiendo falencias grandes en la comprensión de conceptos básicos, como argumentar, cómo interpretar, cómo llevar el conocimiento a la vida real, al contexto. En las pruebas PISA, según leí en el Ministerio de Educación Nacional, para el año 2022, el 71% de los estudiantes mostraron bajos resultados en el área, identificando que flaquean mucho en los conceptos básicos y se ve una brecha muy definida entre el sector privado y el sector público, siendo mucho mejor el sector privado. Entre el rural, el sector rural, las instituciones rurales y las instituciones urbanas, siendo mucho mejores las instituciones urbanas. Aunque en los últimos años esa brecha ha tendido a cerrarse un poco, sigue existiendo. Otro factor son las condiciones reales con las que trabajamos los docentes. Trabajamos en condiciones muy difíciles algunas veces, sin recursos, y no estoy hablando solamente de recursos económicos, recursos tecnológicos. Trabajamos en entornos con salones pequeños, con 40 o 45 estudiantes, estudiantes que tienen diferentes ritmos y estilos de aprendizaje, diferentes capacidades, que hace aún más compleja nuestra tarea. Entonces, este contexto nos muestra un escenario complejo. Sí, pero también está lleno de oportunidades. Este punto de partida es fundamental porque no podemos transformar lo que no comprendemos. Como les hablaba, pude notar que cerca del 80% de los docentes todavía trabajan con prácticas tradicionales. Y cuando hablo de prácticas tradicionales, no me refiero a los docentes como responsables individuales, sino una forma que hemos venido enseñando desde hace décadas. Nosotros enseñamos como a nosotros nos enseñaron y no nos damos cuenta que los estudiantes de hoy en día no son los mismos de hace 10 años, de hace 20 años, de hace 30 años. Entonces, estas limitaciones son estructurales, son culturales, son metodológicas. Una primera limitación es el enfoque centrado en la transmisión. Entonces, el docente es el emisor del conocimiento y el estudiante es el receptor del conocimiento. Y hasta ahí llegó el proceso. Entonces, el estudiante lo que hace es copiar y repetir. Un estudiante puede resolver perfectamente una ecuación, pero si no comprende lo que representa en términos de balance o equivalencia conceptual, pues no estamos haciendo nada como docentes.
Una segunda limitación es el énfasis excesivo en el procedimiento. Entonces, es el paso a paso. Primero se hace esto, segundo se hace esto, sin que el estudiante argumente o interprete lo que está haciendo. Entonces podemos tener estudiantes que aplican muy bien la regla de tres, pero que no evalúan si las cantidades son directamente proporcionales o no. Y entonces allí están fallando. Una tercera limitación es que vemos la evaluación como castigo. Los chicos ven la evaluación como un castigo. Siempre la evaluación se hace al final de todo el proceso educativo. Dictamos el tema y al final es que evaluamos el tema como tal. Entonces, para ellos a ellos no les gusta. Esto hace que veamos qué estudiante es bueno, qué estudiante es malo y de esta manera la evaluación no es formativa, no hay una retroalimentación de esa evaluación. La evaluación debe ser continua, nos debe servir como retroalimentación en los procesos. Una cuarta limitación es la ausencia de conexión con la vida real. Venimos haciendo los mismos ejercicios que hacíamos desde hace 30 años. No nos damos cuenta que el contexto actual, que nuestros estudiantes actuales son muy diferentes. Y si no hay esa conexión con la vida real, no hay un significado para el conocimiento. Entonces, estos aprendizajes se pierden rápidamente. Una quinta limitación son la falta de estrategias y recursos. Lamentablemente, asumimos que todos los estudiantes aprenden igual y no tenemos en cuenta los ritmos y los estilos de aprendizaje de nuestros estudiantes. La falta de los recursos también es importante. No contamos con recursos tecnológicos, pero pues los recursos tecnológicos no lo son todo, no lo es todo. Podemos hacer mucho con lápiz y papel, podemos generar estrategias diferenciadas, juegos, cosas lúdicas que puedan ser innovadoras para nuestros chicos. Entonces, estas limitaciones no son el resultado de la falta de compromiso del docente, son el reflejo de esas prácticas que hemos heredado de nuestros docentes y también de currículos rígidos, de presiones administrativas y de las mismas evaluaciones estandarizadas. Entonces, hoy quiero que observemos el rol del docente como un agente de transformación educativa. ¿Por qué? Porque es que los contenidos pueden actualizarse, los dispositivos pueden modernizar el aula, pero la verdadera transformación educativa ocurre o no dependiendo del docente. Entonces, quiero desarrollar esta idea desde cuatro dimensiones claves. La primera es ver al docente como el diseñador del aprendizaje. El rol del docente es crucial en la transformación educativa. Es el impulsor de metodologías innovadoras que mejoran la enseñanza de las matemáticas. ¿Y esto qué implica? Implica identificar qué conocimientos son esenciales, seleccionar estrategias didácticas, mirar qué dificultades se me pueden presentar en el proceso, crear preguntas retadoras, promover el razonamiento y diseñar actividades que conecten la matemática con la vida real. Un segundo enfoque es el docente como investigador de su propia práctica. Un docente transformador no se limita a reproducir actividades. Observa, analiza, registra, compara, ajusta, reflexiona. Entonces, desde esa manera, reconoce que cada grupo es distinto, cada contexto es particular. A veces diseñamos una actividad para un grado, para un grupo, y vamos a realizarla a otro grupo y ya esa actividad no funcionó. Entonces, cada práctica debe ser comprendida para poder mejorar. La investigación docente permite identificar barreras, mirar qué avances podemos tener, colocar los errores de una manera, ver los errores de una manera positiva, analizar qué estrategias funcionan y por qué, cuáles estrategias no. Construir conocimiento pedagógico contextualizado. Una tercera dimensión es el docente como mediador del pensamiento y del sentido. La educación matemática es más que procedimientos, es significado, es lógica, es argumentación, es interpretación. Y el docente es quien facilita ese proceso. Un docente transformador escucha al estudiante,
le da valor a lo que él piensa, a lo que él cree, promueve la duda, hace el error parte del aprendizaje, fomenta la argumentación, la interpretación y la conecta con experiencias reales. Entonces, con una mediación docente, la matemática se vuelve humana, comprensible, útil. Un cuarto enfoque es el docente como generador de equidad. Las matemáticas han sido tradicionalmente un área que reproduce desigualdades. Quien tiene más apoyo avanza, quien no se rezaga. El área de matemáticas siempre es un área con un alto porcentaje de estudiantes que tienen pérdida. Em, pero un docente transformador puede cambiar esa historia, puede diversificar estrategias, ofrecer apoyos oportunos, debe asegurarse de que todos participen, se pueden generar retos diferenciados, se pueden diseñar evaluaciones más justas y formativas. Entonces, cuando un docente actúa así, rompe esos ciclos de exclusión académica. Mm, en esta diapositiva quiero presentarle algunas tendencias globales que nos pueden servir para la transformación de esa educación matemática. Estos son algunos enfoques pedagógicos y didácticos que orientan el aprendizaje y en la enseñanza de las matemáticas. Una primera tendencia es la modelación matemática, el cual es un enfoque didáctico que concibe las matemáticas como una herramienta para interpretar, para representar, para analizar fenómenos del mundo real. Es un puente con el mundo real. Desde ese enfoque se diseñan estrategias como problemas contextualizados, análisis de datos reales o simulaciones. Una segunda tendencia es la educación matemática para la ciudadanía, que es un enfoque formativo y sociocrítico, que plantea que las matemáticas deben contribuir a la formación de ciudadanos capaces de interpretar información, de participar en decisiones públicas y de cuestionar realidades sociales. Una tercera tendencia es el aprendizaje basado en problemas, el cual es un enfoque metodológico porque redefine la estructura de la clase. Aquí el problema no es el ejercicio al finalizar, sino que partimos del problema para la construcción del conocimiento. En este enfoque podemos generar un trabajo colaborativo, un aprendizaje autónomo, una integración de saberes. Una cuarta tendencia es el enfoque STEM o STEAM, el cual es un enfoque interdisciplinar que rompe la fragmentación del conocimiento y concibe el aprendizaje como una experiencia integrada. Mezcla la ciencia, la tecnología, el arte y las matemáticas. Otra tendencia es el pensamiento computacional, el cual es un enfoque cognitivo. No necesariamente necesitamos la tecnología para poder llevarlo a cabo. Se centra en desarrollar habilidades como la descomposición, la abstracción, la secuenciación, y esto lo podemos hacer con papel y con problemas matemáticos. La idea es que ellos nos den el paso a paso y nos argumenten el por qué pasa esto. Em, y una última tendencia es la evaluación formativa, la cual es un enfoque evaluativo, más no un instrumento. Cambia la finalidad de la evaluación, de medir resultados a acompañar procesos. Implica la retroalimentación, la autoevaluación, la coevaluación, la toma de decisiones pedagógicas. Entonces, estas tendencias deben centrarse como enfoques orientadores que transforman la práctica docente. Las estrategias y actividades que usamos en el aula son expresiones concretas de estos enfoques que nos permiten avanzar hacia una transformación educativa. Aquí quiero presentarles algunos ejes de innovación pedagógica que nos pueden orientar nuestras prácticas pedagógicas en el aula. La primera es una metodología activa centrada en el estudiante. Aquí partimos de una idea fundamental que el aprendizaje matemático se construye, no se transmite. Este eje implica desplazar el foco de la explicación del docente hacia la actividad cognitiva del estudiante.
Desde aquí se derivan prácticas como el trabajo colaborativo, la discusión matemática, el aprendizaje basado en problemas o la modelación. Un segundo eje es la resolución de problemas auténticos y contextualizados. Las matemáticas adquieren sentido cuando nos permiten interpretar y conocer, comprender situaciones de nuestro contexto social, de nuestro contexto económico y el cotidiano de los estudiantes. Cuando las matemáticas se presentan como una herramienta para comprender el mundo, no solo como ejercicios, eh, sino como algo en que lo podemos ver en nuestro contexto, se vuelve significativo y ese conocimiento que se adquiere es transferible y es duradero. Un tercer eje es la evaluación formativa, orientada hacia el aprendizaje. Entonces, evaluar formativamente implica retroalimentar procesos, identificar avances, identificar dificultades y ajustar esa enseñanza de manera continua. Un cuarto eje es la atención a la diversidad y la equidad en el aula de matemáticas. Este tiene un profundo componente ético, que es la equidad, que reconoce que los estudiantes aprenden de maneras distintas y requieren múltiples accesos al conocimiento matemático. Aquí es donde tenemos que tener en cuenta que no todos los estudiantes tienen los mismos ritmos y estilos de aprendizaje. Contamos con estudiantes de capacidades diversas en el aula. Ahora último se ve aún más esta situación. Y pues la equidad no significa bajar el nivel, sino crear condiciones reales para que todos los estudiantes puedan aprender matemáticas con sentido y profundidad. Un último eje es la reflexión docente e investigación sobre la práctica. Cuando el docente reflexiona sobre su práctica, eh, está analizando evidencias, está revisando lo que hacen los estudiantes, identifica patrones de error y esto le permite ajustar decisiones didácticas, convierte al docente en un profesional reflexivo y un investigador en su propia aula. La práctica docente deja de ser repetitiva y se transforma en un proceso continuo de mejora. Entonces, entender la innovación desde estos ejes nos permite superar la lógica de la moda educativa y avanzar hacia transformaciones pedagógicas con fundamento. En esta diapositiva presento algunas prácticas pedagógicas que desde mi análisis nos puede servir para llevar a nuestra aula. La primera es el aprendizaje basado en proyectos, el cual motiva a los estudiantes a resolver problemas reales, aplicando conceptos matemáticos de manera práctica. Un proyecto que se puede llevar a cabo en las instituciones educativas es la del huerto escolar, que me ha llamado mucho la atención. Aquí podemos enfocarnos en la geometría mirando áreas del huerto, volúmenes. También podemos incluir temas como funciones, mirando cómo es el crecimiento de la planta, costos y beneficios, cuánto nos cuesta sembrar y cultivar cierta planta, qué ingresos vamos a tener o qué ganancias vamos a tener. Me parece que es una experiencia muy bonita que se puede llevar al aula. Otra práctica pedagógica es la gamificación, la cual transforma el aprendizaje en una experiencia lúdica, aumentando la motivación y el interés por las matemáticas. La gamificación no se trata de premiar por premiar, es la habilidad de descomponer problemas, de reconocer patrones y de crear algoritmos. Es premiar al estudiante por realizar procesos, por analizar, por argumentar, por cometer el error y darse cuenta de qué error fue que se cometió, por mirar de qué otra manera puede resolver el ejercicio, por ayudar a su compañero a resolver el problema o el reto que se le presentó en el juego. Otra práctica pedagógica es la integración del pensamiento computacional. Este es el lenguaje del siglo XXI, entonces debemos incluirlo en nuestras aulas. Se trata de usar la lógica de la programación para resolver problemas matemáticos.
Aquí generamos la habilidad de descomponer problemas, de reconocer patrones y de crear algoritmos. La siguiente práctica pedagógica es la evaluación formativa basada en la evidencia. Esto transforma la evaluación de un juicio en una herramienta de aprendizaje. No es poner una nota al final, es recopilar evidencia para ajustar la enseñanza de inmediato. Entonces, esto nos obliga a ser investigadores en tiempo real de lo que realmente aprenden nuestros estudiantes. Y esto nos permite hacer de alguna manera pausas en nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje y de retomar y de cambiar procesos para mejorar. Estas cuatro prácticas nos permiten salir del aula tradicional y entrar en un espacio donde el estudiante es el protagonista, es un ser activo en el proceso. Mm, Aquí que miremos algunas estrategias para que la enseñanza sea equitativa en el área. Cuando hablamos de equidad, es fundamental hacer una precisión de que la equidad no significa dar lo mismo a todos, sino crear las condiciones pedagógicas necesarias para que todos los estudiantes tengan oportunidades reales de aprender. Una primera estrategia es la personalización del aprendizaje matemático, que implica reconocer la diversidad de trayectorias, de ritmos y de formas de comprensión que existen en el aula. Es personalizar no significa individualizar tareas de manera superficial, sino diseñar estrategias de aprendizaje que consideren distintos niveles de apoyo, múltiples formas de representación y diversas formas de participación. Una segunda estrategia es la creación de un ambiente inclusivo en el aula. Es una condición pedagógica indispensable. Un aula inclusiva no es aquella donde todos están presentes, sino aquella donde todos se sienten valorados, escuchados, donde todos participan. El establecimiento de un ambiente de aula donde todos los estudiantes em, puedan participar hace que tengan la oportunidad de aprendizaje, se promueve el respeto, los estudiantes pueden expresar sus ideas sin temor al juicio o a la descalificación. Una tercera estrategia es la utilización de recursos didácticos diversos, que responde a la necesidad de garantizar la accesibilidad al conocimiento matemático, el uso de materiales concretos, de representaciones visuales, de situaciones contextualizadas y, cuando es posible, herramientas tecnológicas, permite atender diferentes estilos de aprendizajes y facilita la comprensión conceptual. Y finalmente, la promoción de la participación activa de los estudiantes. Estimular la participación activa de los estudiantes en las discusiones y actividades de matemáticas puede mejorar su compromiso y motivación hacia la materia. Cuando los estudiantes participan, se posicionen como conocimientos, como sujetos de conocimiento y no como receptores de procedimientos. Entonces, en conjunto, estas estrategias nos invitan a que pensemos el proceso de la enseñanza de las matemáticas desde una lógica de justicia educativa. Hasta ahora hemos hablado de las prácticas pedagógicas, de estrategias, de enfoques para transformar la enseñanza matemática. En esta diapositiva quiero detenerme en una pregunta fundamental. ¿Para qué transformamos la enseñanza de matemáticas? ¿Cuál es el impacto real en nuestros estudiantes? Entonces, el primer impacto que encuentro es la mejora sustantiva de la comprensión matemática. Cuando las matemáticas se enseñan desde el sentido, desde la contextualización, que los estudiantes le ven un significado a lo que aprenden, ellos dejan de memorizar y comienzan a comprender conceptos. Esta comprensión se traduce en capacidad de transferir conocimientos a nuevos problemas, a situaciones reales y a contextos que no son los escolares. Esta mejora nos lleva a la reducción de brechas educativas y una mayor equidad. Históricamente, las matemáticas han funcionado como un filtro social que excluye a muchos estudiantes. Cuando transformamos nuestras prácticas pedagógicas, no solo mejoramos resultados, sino que ampliamos esas oportunidades a que nuestros estudiantes vayan a una educación superior, a que adquieran unos mejores trabajos.
Un tercer impacto es el fomento de la autonomía y la autoconfianza académica. Un estudiante que comprende las matemáticas y a veces cualquier área, esto puede aplicarse a cualquier área del conocimiento, que participa, que argumente, que ve que valora sus ideas, desarrolla una mejor relación con el conocimiento y deja de verse como una persona incapaz. Como consecuencia de estos procesos, se favorece un mayor acceso a la educación superior, lo que les decía anteriormente. Al tener una mayor comprensión del área, los estudiantes pueden estudiar lo que ellos deseen. Además, numerosos estudios muestran que el desempeño y la actitud frente a las matemáticas inciden directamente en las posibilidades de continuar estudios superiores. Entonces, no solamente estamos mejorando las notas, sino que también estamos ampliando horizontes de vida en estos estudiantes. Quizás el impacto más profundo es la construcción de una ciudadanía crítica y participativa. Enseñar desde la perspectiva reflexiva permite que los estudiantes comprendan fenómenos sociales, interpreten datos, cuestionen la información y tomen mejores decisiones para su vida. Y finalmente, cuando estas transformaciones se sostienen en el tiempo, generan un efecto que trasciende el aula y nos lleva a una transformación de la cultura escolar y comunitaria, en donde se cambia la manera en que se conciben las matemáticas, cambia la relación entre los docentes y los estudiantes y se fortalece una cultura educativa donde el conocimiento es un medio para la transformación social. Por eso, cuando hablamos de innovación, en la enseñanza no es un asunto técnico ni metodológico únicamente, es ante todo una apuesta ética, pedagógica y social. Ya para terminar, entonces, algunas conclusiones que he podido sacar es que transformar la práctica docente es posible y es necesaria. La necesitamos no solamente para mejorar los resultados en las pruebas estandarizadas, sino para darle mayores oportunidades a nuestros estudiantes y a las personas de tener un acceso a la educación superior, un acceso a mejores trabajos. La matemática debe enseñarse con sentido y contexto. Siempre debe tener un significado. Lo que no tiene un significado para los estudiantes, ese conocimiento no es perdurable y no puede ser transferible. La innovación no depende de tecnología. En la mayoría de las instituciones educativas, aquí en el Líbano no contamos con tecnología. Entonces nos toca buscar estrategias o recursos que nosotros mismos podamos diseñar. Ahorita con la inteligencia artificial y con la Internet es muchísimo más fácil para nosotros preparar esas clases de manera innovadora, incluir prácticas pedagógicas contemporáneas, nuevas, que de pronto se estén aplicando en otro país y nos sirvan para nosotros. La reflexión docente impulsa el cambio. Cuando analizamos nuestro trabajo como docente, podemos realizar ajustes a tiempo. Si vemos que el 80% de nuestros estudiantes no están comprendiendo lo que le estamos explicando, tenemos que hacer un alto y cambiar nuestras estrategias. La matemática es una herramienta de transformación social, sí, porque cambia la vida de los estudiantes. Les puede permitir llegar a adquirir mejores cosas para su futuro. Recomendaciones. Es necesario fortalecer la formación docente. La formación de nosotros como docente debe ser continua. Debemos estar a la vanguardia, estar mirando que nuestros estudiantes están cambiando día tras día, ya no son los mismos de hace 10 años, y debemos estar en formación continua para mirar cómo podemos trabajar mejor los conceptos y cómo podemos hacer que nuestras clases sean innovadoras, que sean agradables y que podamos transmitirle a ellos un aprendizaje. Integrar modelación y problemas reales, siempre debemos mirar el contexto. Siempre el aprendizaje debe ser significativo. Debemos estar evaluando los procesos, no solo los resultados. La evaluación debe ser permanente, debe ser formativa, no debe ser mirada como una manera de castigo. Y debemos diseñar ambientes inclusivos y equitativos, porque cada vez vemos más
que los ritmos y los estilos de aprendizaje de los estudiantes son muy diferentes. En el aula tenemos diferentes niveles de aprendizaje y a todos tenemos que incluirlos. Y la inclusión no es tenerlos a todos en el aula, sino que todos participen activamente con sus muchos o pocos conocimientos. Aquí está alguna bibliografía que me ha servido para realizar esta conferencia y los dejo con el mensaje final, con una invitación a ser arquitectos de aprendizaje, dejando un legado de prácticas docentes que empoderen a nuestras generaciones. La transformación comienza hoy. Muchas gracias. Y para finalizar, también quiero darle gracias a Dios por permitirme estar aquí, por darme la salud, por haber sido eh, ese ser que me permitió llevar este proceso, a mi familia, a mis hijos, a Sara y a Juan, que son mi motor y que son lo más bello que yo tengo. Muchas gracias. Excelente su ponencia, maestra. Gracias por compartirla tan generosamente con toda nuestra comunidad. Eh, es muy importante poder tener este enfoque siempre desde la práctica observativa de lo que ocurre en el entorno y posteriormente desde ahí desarrollar una propuesta investigación. Y usted la ha planteado desde esta inquietud que en el fondo eh, se genera si es que estamos generando estudiantes que memoricen, que estén en ese ámbito, o más bien estamos formando personas, seres, ciudadanos que más bien sean capaces de pensar, de argumentar con las matemáticas, obviamente para generar una transformación del conocimiento. Entonces, maestra, desde esa misma vereda, ¿qué la lleva a usted a decidir desarrollar esta tesis de investigación doctoral? Em, Cuando lo menciona ahí que estamos enseñando matemáticas en el fondo para la actual, para la vida como tal, y no solo para aprobar un examen. ¿Cómo, cómo es el antes y el después? Eh, Cuando hice mi trabajo doctoral, pues hablaba con mis compañeros y pude detectar por medio pues de las encuestas y esto que realicé, que casi todos, o sea, el 80% de los docentes utilizaban prácticas tradicionales, que es el marcador, el tablero, resolver ejercicios, los estudiantes copian y repiten. Puedo decir que aplican ese mismo proceso durante todos los años, los mismos ejercicios durante todos los años. Entonces, si los estudiantes no le ven un significado a lo que están aprendiendo, muy difícilmente ese conocimiento les va a quedar, les va a perdurar. Entonces, vemos estudiantes que nos dicen, profe, es que en clase yo entendí, pero fui a hacer los ejercicios y ya no pude, porque los ejercicios algo les cambió y entonces ya no pudieron hacerlo, porque no hay un aprendizaje significativo. Ellos no son capaces de interpretar ni de analizar lo que están haciendo. Claro, es una gran propuesta, inquietud, sobre todo, maestra. Eh, Se lo dice, y perdone, lo planteo a título personal, como ingeniero civil. Para nosotros tuvimos, creo que, 5 cálculos, 3 álgebras y otros cálculos numéricos más. Em, y siempre las matemáticas fueron uno de los grandes escollos por resolver, en donde muchas veces eh, bastaba con que hubiera un cualquier tropiezo y uno decidiera que en realidad para las matemáticas no era. Entonces, pero cuando sí aparecía un profesor, un maestro, una maestra, que era capaz de destrabar esa situación y mostrar un nuevo escenario, en realidad uno iba encontrando la amigabilidad
e iba interpretando, contextualizando las matemáticas para temáticas que eran de la vida normal, real, y no tan abstracta como, no sé, el mismo cálculo infinitesimal, por citar alguno. Entonces eso es muy bien. Maestra, cuando usted menciona su institución, que usted lleva este proyecto colocado acá en Tolima y en la inmediación en el Líbano, eh, ¿cómo posiciona su organización, su colegio, en todo respecto a otros colegios pares que están en el sector? ¿Se observa liderazgo en esto? En este momento, la institución educativa en la que yo trabajo es Nuestra Señora del Carmen. Está ubicada en el sector urbano. Precisamente este año, el ICFES tiene categorizadas las instituciones educativas en niveles, el nivel D, C, B, A y el A más. En este año nosotros subimos al nivel A. Ujú. Hemos mejorado muchísimo. Las instituciones del Líbano han mejorado, según lo que hemos visto desde el 2022 para acá, hemos mejorado un poco en el área. Mi institución, gracias a Dios, ha mejorado bastante, aunque no contamos con tantos recursos tecnológicos. Tenemos un gran número de estudiantes, tenemos muchos estudiantes con diferentes capacidades diversas, tenemos estudiantes sordos que a veces es difícil comunicarnos con ellos porque pues necesitamos de una intérprete y a veces no contamos con ese intérprete. Entonces, estamos trabajando fuertemente y pues los resultados se han visto. Maravilloso. Entonces, implica de que esta tesis de investigación doctoral aplicada en la misma institución ha generado un Un punto de impacto. inflexión. Claro. Entonces, la felicito mucho. Ahora, maestra, teniendo un gran potencial, la idea de que la investigación no, uno debe ser... em, no debe ser egoísta con lo que sabe, más bien uno tiene que exportarlo, tiene que comunicarlo con sus pares, como lo ha hecho hoy, con otros pares doctorantes. Pero si usted tiene la oportunidad en este momento y, por ejemplo, utilizar las conexiones que tiene WIX, la Universidad de Investigación e Innovación de México, en más de 16 países, en los 5 continentes, ¿qué haría usted con esta investigación respecto a otros pares que en diversos países que tengan esta misma problemática? Yo creo que este modelo teórico práctico que he construido se puede llegar a convertir en una política pública. La podemos llevar a una Secretaría de Educación, aplicarlo no solamente en el área de matemáticas, también en las otras áreas se pueden aplicar, analizar cuáles son las prácticas que nosotros como docentes utilizamos que nos sirven y que les puede servir a otros docentes en su experiencia laboral. Entonces yo creo que es un proceso que se puede liderar con otros docentes, con otras instituciones, con rectores de otras instituciones y sería un proceso muy interesante. Claro, es toda una oportunidad aprovechar en este caso las conexiones, redes, realizar networking con otros especialistas matemáticos o profesores o colegios que están en distintas localidades y así exportar este conocimiento y compartirlo, ir generando una suerte de grupo en donde usted va moviendo esa dinámica. Así que, maestra, y como última pregunta, ¿qué ocurre con los grupos de interés asociados a su colegio? Estoy hablando de stakeholders, grupos de interés. Por ejemplo, ¿qué ocurre, por ejemplo, con este proyecto y la relación que hay con eh, los apoderados, el entorno comunitario, la sociedad, el gobierno? Solo por citar algunos, la empresa privada incluso que pueda estar cerca de su colegio. ¿Cómo se ve? ¿Cómo puede externalizarlo? Yo participo de una comunidad educativa
liderada por la gobernación del Tolima. Entonces yo creo que este puede ser un punto para poder que este conocimiento se lleve a otras partes. Yo creo que de esta manera y con esos contactos, con los contactos, como usted decía, con otros docentes de otras universidades, con la misma Wix, se puede llevar esta transformación fuera del aula. Claro, exactamente. Es una gran oportunidad y la felicito, maestra, por todo lo que usted está haciendo. Así que el propósito es seguir avanzando, seguir desarrollando. No voy a adelantarme ni quiero spoilear, entre comillas, una película, en este caso, lo que va a ocurrir, pero pasa que cuando hacemos investigación, nos dedicamos a esto, créame, y se lo dice una persona ya, en este caso yo, esto no se detiene, esto no para. Y uno sigue siempre inquieto y siempre está pensando cómo mejorar, cómo desarrollar, qué más hacer. Así que no se concibe una tesis doctoral sin un impacto, una externalidad positiva en el entorno inmediato. Lo que usted está haciendo va muy direccionado a eso, por lo tanto la felicito, no solo como investigadora, como mujer, como madre, como profesional, sino también como líder en su segmento. Creo que hay un gran potencial en usted en el desarrollo de nuevas metodologías y seguir exportando esto. Quiero agradecer al público también por estar acá presente, comentarles que pueden seguir recabando más información sobre próximos eventos Wix en este código QR o visitando las páginas, redes sociales de nuestra universidad. También que en 10 días más hábiles ustedes recibirán un certificado de participación en el desarrollo de asistencia de esta excelente ponencia que nos ha planteado la maestra Juliet Vanessa Díaz Acosta. Y maestra, bueno, ya finalizando esta actividad, de mi parte, mis sinceros agradecimientos, la admiración que compete hacia una persona inquieta, una persona que siempre está desafiándose. Muchas veces hacer un doctorado involucra eso. Hay, hay muchos costos ocultos que están ahí dentro de este momento. Costos, por ejemplo, costos familiares, tiempo, emocionales, trasnoches, etcétera, etcétera. Preocupaciones, entre otras. Pero además también hay que tener una cuota quizás de disrupción e incluso, ¿por qué no?, de rebeldía, porque involucra a veces ir en contra de todo lo que está prefijado y uno debe desarrollar y va voluntariosamente hacia adelante. Maestra, mis sinceras felicitaciones. Desde Wix, para usted también es una verdadera embajadora académica, por lo tanto, tiene una gran misión y responsabilidad en su institución, con sus docentes, con sus directivos, con sus niños, y usted también como mamá debe seguir adelante con todo esto. Así que nuestras felicitaciones mayores y sus palabras al cierre. Doctor Ignacio, muchas gracias también a la universidad por permitirme este espacio. Eh, Espero pues haya sido de su agrado, del agrado de los eh, participantes. Muchas gracias, maestra, y será entonces hasta pronto. Nos Hasta volveremos a pronto. encontrar en otra ponencia. Al público también, muchas gracias y nos despedimos. Que estén muy bien. Buen Muchas día. gracias. Feliz tarde. Gracias.